Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en el día de hoy, por la bendición de la vida, de la familia, de la salud. Gracias, Señor, por la bendición de la fe, de la esperanza y de la caridad. Gracias, Señor, por esta bendición de esta tu comunidad, familia de Nazaret. Gracias, Señor, por la bendición de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque me has dado la sensibilidad y me invitas, si he caído en insensibilidad, para volver nuevamente a sentirte a ti, Dios, y sentir también lo sagrado, y sentir también a mi prójimo, a mi hermano, al más próximo. Gracias, Señor, por este encuentro con tu palabra. Nos ponemos a tu entera disponibilidad. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a las mociones del Espíritu Santo. Que sea tu Santo y Divino Espíritu dirigiéndonos, enseñándonos, mostrándonos la riqueza de la Sagrada Escritura y también cómo nos llama a ese estilo de vida cristianos y recordar siempre nuestro camino de conversión de la mano con Cristo. Que la Virgen María también nos acompañe en este encuentro y podamos nosotros de una manera muy sensible como ella decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos, danos el don de la sabiduría. Espíritu Santo, Ilumínanos, santifícanos, danos el don de la sabiduría. Espíritu Santo, Ilumínanos, santifícanos y danos el don de la sabiduría. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Qué grato volvernos a encontrar. Y recordemos entonces el tema que estamos tratando: iglesia, comunidad. Y estamos tomando desde las comunidades cristianas según las cartas del Nuevo Testamento. Recordemos que el cristianismo está diseñado para ser vivido en comunidad. Por eso Jesús pedía a sus discípulos que permanecieran unidos en su nombre, como aparece en la parábola de la vid y los sarmientos, en el Evangelio de Juan, o también en la oración sacerdotal. Los hechos de los apóstoles nos presentan las maravillas que hace la fraternidad. Recordemos el último documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. En las primeras comunidades cristianas, hasta describir a los fieles como un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Qué bella frase para un distintivo de una comunidad. Un solo corazón y una sola alma. La vida comunitaria es esencial a la experiencia cristiana, hasta el punto de que el discípulo misionero de Cristo supone pertenecer a una comunidad cristiana determinada. Esta pertenencia que se tiene
por la comunión efectiva con la propia diócesis y la propia parroquia. Puede expresarse también a través de comunidades menores. Por eso se dice que la parroquia debe ser una comunidad de comunidades. Eso nos lo dice a nosotros el documento de Aparecida, que es el último documento magisterial de los obispos de Latinoamérica. Recordemos entonces el objetivo de estos encuentros, de esta enseñanza, iglesia-comunidad. El objetivo central es dar un reconocimiento a las cartas del Nuevo Testamento, extrayendo la riqueza que ellas nos proporcionan acerca de la vida cristiana, de la época primitiva de la iglesia o de la iglesia naciente de Jesús, trayendo a nuestro tiempo y así confrontar nuestra realidad comunitaria, familiar y personal. ¿Buscando qué objetivo? Escuchémoslo muy bien. Mejorar nuestra vida cristiana. Mejorar nuestra vida cristiana. Para eso vamos a hacer ese repaso, ese caminar con cada una de las cartas del Nuevo Testamento. Y les propongo esta frase extraída de un artículo de Vatican News del 1 de agosto del 2020 que dice: comunidad es pensar en el otro, es pensar en lo mejor para el otro y es pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros. Pues bien, en estas cartas encontraremos instrucciones cristianas, modo de comportamiento, respuestas, inquietudes. Nos invita también a dar ánimo, a responder preguntas o preocupaciones, exhortaciones, tipos de organización, entre otras cosas más. El estudio que iniciaremos tendrá como base la Biblia, y de manera particular la Biblia de Jerusalén. ¿Me están escuchando? Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, sí. Okay. Continuamos entonces. Es que me quedó congelada la imagen que tenía al frente de Tito y de Gloria. Bueno, tenemos un principio rector y es el siguiente. Debemos tener en cuenta que lo que el autor o autores sagrados inspirados escribieron a sus comunidades y a la Iglesia Universal, eso puntual estaba pasando dentro de la comunidad primitiva o estaba en peligro de que llegase a pasar. Entonces, para nuestros encuentros, recordemos los pasos que vamos a tener. Vamos a tener un recorrido por la realidad de la comunidad primitiva en la lectura propia de cada una de las cartas del Nuevo Testamento. 2, de allí sacar un reflejo para la comunidad familia de Nazaret. Después, en otro momento, tendremos entonces un reflejo hacia mi familia y luego un reflejo personal. El temario está de la siguiente manera para trabajarlo, ya que se va a llevar el orden cronológico más aproximado según los estudiosos bíblicos o los estudios bíblicos, pues. Y la propuesta que se tiene es la siguiente, que es la que estamos trabajando. Vamos a tener cerca de 21 encuentros, 22 encuentros, si Dios nos da vida y licencia. Y entonces ya hemos tenido los primeros 5 encuentros. Hemos estado ya caminando y mirando la realidad en la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los filipenses y estamos en la primera carta a los corintios. Es como el orden cronológico. Bien, entonces retomando, vayamos entonces de una vez
Y recordemos lo que veíamos en la primera carta a los tesalonicenses, llamada entonces, dándole como un título sugerido, Comunidad de Fe y Conversión. Veíamos en un primer momento la realidad de la comunidad de Tesalónica, donde veíamos nosotros, extrayendo desde allí, desde esta lectura de esta carta, las virtudes teologales, donde se tiene presente a nuestro Dios y Padre, ¿a través de qué? De las obras de la fe, a través de los trabajos de la caridad de esta comunidad y de la tenacidad de la esperanza que esa comunidad tenía en Jesucristo, Señor nuestro. También recordemos, o en un segundo momento, con esta comunidad de Tesalónica, en esa primera carta, la palabra de Dios, la importancia para ellos de la palabra de Dios. Nos hablaba, extrayendo de la misma carta, lo siguiente: os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo, en medio de muchas tribulaciones, a pesar de los sufrimientos, a pesar de angustias, a pesar de la realidad de cada uno de ellos en esta comunidad. Lo fundamental para ellos, afianzaban mucho su vida cristiana en la palabra, pero no una palabra muerta, sino una palabra viva y con alegría por el gozo en el Espíritu. En un tercer momento, esta comunidad de Tesalónica en su primera carta nos habla de la conversión. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, escribe San Pablo. Modelos para otros, modelos para otros. ¿En qué? En lo que hemos visto, en fe, en esperanza, en caridad, pero también teniendo la palabra de Dios como base para su vida, para su vida. Muy bien, en un cuarto momento, la carta también nos expresa la vida de santidad y nos habla que es una vida, esa vida de santidad que se propone allí es realizar siempre la voluntad de Dios, es realizar siempre la voluntad de Dios. En eso se distingue la vida de santidad en la primera carta a Tesalónica. En un quinto punto nos habla también, nos muestra sobre la muerte y el destino. Y también nos va a hablar de las gracias de Dios. Una gracia es el Espíritu Santo. También va a hablar de la gracia de la profecía, de la gracia del discernimiento y del dominio en sí. Entonces, teníamos nosotros algunas preguntas. Por ejemplo, a modo de realidad para con la comunidad. ¿Cómo está la comunidad Familia de Nazaret ante las virtudes teologales? La palabra de Dios, ¿qué es para la comunidad Familia de Nazaret? ¿Nuestra vida de conversión es modelo para otros? ¿Estamos realizando la voluntad de Dios? Es decir, viviendo la santidad. ¿Tenemos claro el paso de la muerte a la vida eterna? Y reconocemos como comunidad las gracias que Dios ha otorgado, ha dado a la comunidad. Y de allí lo podíamos nosotros también hacer esa confrontación con la parte familiar y con la parte personal. Bueno, en un segundo encuentro íbamos entonces a ver esa realidad de Tesalónica, de esa comunidad, en su segunda carta que le escribe San Pablo. Y entonces allí nos vamos a encontrar con 6 puntos. El primero, nuevamente, la fe y la caridad, pero es una fe y una caridad que progresa. No es simplemente que se tiene fe
se tiene esperanza, hay algunas muestras de esa fe y de esa esperanza a través de la caridad, sino que es progresiva esa fe y esa caridad. También, en un segundo punto, el no conocimiento de Dios y la no obediencia al Evangelio. Recuerden que en la primera carta nos hablaba de que esa comunidad, en su principio, en su origen, su base era la palabra de Dios y era hacer la voluntad de Dios. Por tanto, había un conocimiento acerca de Dios. Y en esta ya segunda carta nos presenta como la contraparte, el no conocimiento de Dios y la no obediencia hacia el Evangelio. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar sucediendo en una comunidad cuando de pronto se está viviendo esta realidad? Un no conocimiento de Dios y una no obediencia al Evangelio. En un tercer punto se puede extraer de esta segunda carta a los tesalonicenses el tema de la parusía, de la segunda venida del Señor. En un cuarto momento, la carta nos muestra a nosotros el tema del engaño y de la impiedad. El engaño y la impiedad, que existe la posibilidad de que dentro de la comunidad se esté viviendo eso, el engaño y la impiedad. En un quinto momento se habla también de una vida desordenada. Sí, yo creo en Dios, pero vivo mi vida a mi manera. ¿Y cómo vive su vida a su manera entonces? No, como llegue, como me toque. Entonces, de una manera muy desordenada. Y en un sexto momento, esa segunda carta a los tesalonicenses nos hablaba sobre la amonestación. La amonestación a nuestros hermanos, la amonestación hacia la comunidad. Cuando una comunidad va bien encaminadita y va progresando en muchas cosas, pero parece ser de que algunos hermanos de la comunidad están como en desobediencia al Evangelio, al no querer conocer más de Dios, al vivir la impiedad, al querer vivir como en el engaño con el otro, al llevar una vida desordenada. Obviamente debe venir entonces una amonestación, una exhortación para volver a encauzar esa vida cristiana y esa vida personal, porque desde allí entonces hay también todo este tipo de situaciones con la familia y con la comunidad. Muy bien, entonces podríamos nosotros confrontarnos de una manera general, hablándolo así, a comunidad. Las virtudes teologales progresan en la comunidad familia de Nazaret, es decir, la fe, la esperanza y la caridad están progresando en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los medios por los que la comunidad familia de Nazaret conoce a Dios? A través de la oración, a través de la lectura asidua de la palabra, a través de la sacramentalidad, de la adoración eucarística, del rezo del rosario, del rezo de la coronilla, de las novenas, a través de la dirección espiritual, de la lectura de libros, buenos libros de teología, de espiritualidad. Hermanos de comunidad, comparten lo adquirido en los estudios o encuentros que han tenido o en retiros con los demás hermanos de comunidad. Tenemos claro lo que es la parusía. La comunidad está libre de engaño y de impiedad, o puede que esté por allí metiéndose el maligno. La comunidad lleva una vida desordenada, o algún hermano de comunidad está llevando una vida desordenada. Todos en la comunidad son obedientes y trabajan según las directrices de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, es decir, de la parroquia, de la arquidiócesis, de las delegaciones que se tienen. ¿Qué se hace con él o los hermanos que no lo hacen, que entran en esa desobediencia, en esa rebeldía, en querer hacer las cosas a su parecer? ¿Qué estamos haciendo con ellos?
Bueno, y así mismo entonces podemos confrontar la parte familiar y personal. Muy bien. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Muy bien. En un tercer encuentro, veíamos nosotros la carta a los filipenses, y la podíamos titular, le podíamos dar un título sugerido, Comunidad Amada. ¿Por qué? Porque eso lo encontramos de puño y letra de San Pablo en el capítulo 1, en el versículo 8. Así se expresa San Pablo de esta comunidad de los filipenses, comunidad amada. Bueno, allí veíamos nosotros en esta realidad de esta comunidad 5 puntos, 5 situaciones muy puntuales. La primera, que esta comunidad colabora con el Evangelio, Es una comunidad que ve que necesita del conocimiento de Dios y de discernimiento, con un objetivo claro. La comunidad tiene un objetivo claro y es buscar la vida de santidad. Y se ve reflejado en los frutos. Lleva una vida digna del Evangelio. Y la luz que ilumina a esta vida de comunidad y a aquellos que están dentro de esta comunidad en Filipenses es la fe. La fe es la lucecita que ilumina a todos estos hermanos de esta comunidad de los filipenses. Muy bien. En un segundo momento se puede extraer de la carta el llamado a la unidad. En la humanidad, a ejemplo de Cristo. Entonces, ese llamado a la unidad lo veíamos nosotros como en 5 o 6 puntos. El primero, desde la comunión en el Espíritu, primordial, la comunión en el Espíritu. No en el espíritu del mundo, sino en el Espíritu de Dios. 2, siendo compasivos. Ese llamado a la unidad también se vive en un mismo sentir, en un mismo amor, en un mismo sentir, espíritu y sentimientos, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Ese llamado a la unidad también se vive desde la humildad y no que donde no haya rivalidad ni vanagloria, porque a veces sucede eso dentro de las comunidades, el querer entrar en rivalidad con el otro hermano. ¿Por qué? Porque hay otros dones, otros carismas que de pronto Dios ha depositado en este otro hermano y yo los quería para mí. Estoy anhelando, deseando y le estoy pidiendo a Dios este don, este carisma, pero se lo ha dado a mi otro hermano de comunidad. O si Dios me ha dado ese don, esa gracia que le he pedido, ese carisma, y mi Dios se lo ha dado con mucha bondad y con mucha generosidad y en abundancia, tal vez si no lo sabe manejar, si no lo sabe dirigir, si no se deja acompañar, si no se tiene un guía a su lado que le oriente, puede llegar a caer en vanagloria. Y eso lo vemos nosotros mucho en comunidades. Eso es una cosa que es muy humano. Por eso el primer llamado a la unidad que hace San Pablo es en comunión con el Espíritu, porque es en el Espíritu de Dios que nosotros no vamos a rivalizar ni nos vamos a vanagloriar, porque sabemos que la gloria es para Dios, que todo lo que nosotros hagamos es para Él. Nosotros somos apenas instrumentos de Dios cuando nos dejamos moldear en las manos del alfarero. Cuando no, pues,
muy bonita su predicación. Ay, muy bonita su oración. Muchas gracias. Ay, no, usted predica muy bonito. No, usted enseña muy bonito. No, a usted se le entiende mejor. Ay, qué tal cosa. Bueno, la gloria para Dios que le ha dado ese don. Siga orándole a Dios. Dígale a las personas, siga orando a Dios para que Dios dé esa gracia a la comunidad y no solamente a mí, a más hermanos de la comunidad y a muchos más hermanos dentro de la Iglesia Universal, para que Dios sea conocido y para que a Él sea siempre la gloria y la alabanza. A nosotros nos falta a veces dentro de la vida comunitaria mucha humildad, mucha sencillez, a bajarnos un poco. Muy bien. Nos habla también San Pablo de que ese llamado a la unidad también puede ser considerando al otro superior a mí. Ah, pero es que él no tiene los mismos estudios que yo, no interesa. Ah, es que él no es profesional en este campo, no interesa. Dios no se fija de esas cosas. Dios se fija que todos somos sus hijos. Eso es como una mamá y un papá cuando tienen 10, 12, 15, 20 hijos. A todos los aman por igual. A todos los aman y quieren lo mejor para todos. Que bueno, a uno le correspondió vivir en una época diferente a otro, bueno, que tuvo más posibilidades para cierta cosa, bueno, que Dios le ha dado la facilidad, lo ha capacitado para tal cosa, bueno, bendición de Dios. Pero recordemos que todos somos como los deditos de la mano. Pero si me falta un dedito o me faltan dos, ya no es lo mismo, ¿ve? Y todos los dedos no pueden ser como el gordito o el pequeñito, el meñique, porque ¿cómo seríamos entonces? ¿Ves? Muy bien. Y ese llamado a la unidad también es buscando el bien común. El bien común. Eso es algo importantísimo para la vida cristiana y para el cristiano. El bien común. Porque no es el bien personal. Porque donde haya un bien personal es el bien egoísta. Y eso no debe existir dentro de la vida comunitaria, ni dentro de la vida de uno como cristiano. Como cristiano. Tal vez a uno desde pequeño sí le enseñen mucho esa parte del ego. Este es su carro, esta es su muñeca, estas son sus cosas. Entonces se adueña uno y se apropia uno de esas cosas y no las comparte. Y desde allí se comienza a tener esa visión y ese sentimiento y esa vida de ego. De egolatría. Y entonces ya no se busca el bien común, sino que se busca el bien propio. Muy bien. En un tercer punto, en esta comunidad de Filipenses, podemos extraer cómo trabajar en la obra de la salvación. Y los filipenses nos muestran, uno, en la obediencia. Dos, en el temor y el temblor, pues es para Dios, no para vanagloria, es decir, no para nosotros. Recuerde, comunidad, familia de Nazaret, todo lo que se haga, por grande o pequeño, es para la gloria de Dios. Vamos a elevar una oración o una oración de intercesión para la gloria de Dios, pidiendo por este hermano, por esta hermana, que nos han llamado a predicar a un congreso nacional, es para la gloria de Dios. Que nos han llamado para que colaboremos en la renovación católica carismática en tal evento y nos pusieron de cabeza, es para la gloria de Dios. Que nos pusieron a barrer y a recoger estas cositas, para la gloria de Dios. Bien, obediencia. Bien, es Dios quien obra el querer y el obrar, sin murmuraciones ni discusiones. A veces nosotros discutimos y murmuramos mucho por eso, porque confrontar el ego y la lucha propia con uno mismo es bien difícil y es de todos los días, lo va a decir luego San Pablo. Presentando la palabra de vida, la comunidad debe trabajar mucho en eso,
presentando la palabra de vida, el evangelio, hacerlo vivo en la manera personal, pero también en la vivencia cristiana y también allí en la convivencia con la familia, con los demás y también allá mucho más con la comunidad familia de Nazaret y con la Iglesia Universal. En la carta a los filipenses también podemos extraer en un cuarto momento de que somos ciudadanos del cielo. Eso es algo muy bello que plantea San Pablo. Somos ciudadanos del cielo. Cuídense, dice San Pablo, presten atención de no imitar a los gentiles. Y allí utiliza él un término muy fuerte, perros los llama. A los obreros malos y a los falsos circuncisos. Somos ciudadanos del cielo, pero dice San Pablo, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros no podemos vivir únicamente pensando en la resurrección y en los gloriosos. No, nosotros siendo ciudadanos del cielo debemos de pasar por la cruz y de nosotros tenemos cada uno de nosotros esa cruz personal. Entonces, aprendámosla a amar, así como Dios amó la cruz, su cruz, y la abrazó en el momento de su pasión. Asimismo, nosotros aprendamos a abrazar nuestra cruz, y entonces así podremos nosotros ser ciudadanos del cielo, como nos lo propone San Pablo. Dice, también hay una fuerte exhortación de San Pablo a la comunidad y dice, su Dios es el vientre y su gloria la venganza. Sus ojos e intenciones, ¿dónde están puestos? Hay un llamado muy fuerte a la comunidad de Filipo. Hay un llamado muy fuerte. Sus ojos e intenciones, ¿dónde están puestos? Es decir, déjense corregir. Miren que están cogiendo un mal camino. Miren que se están desviando de lo que Jesús quería o quiere como comunidad. Mire que se está desviando de su vida cristiana como Jesús le plantea que viva ese estilo de vida cristiana. Y en un quinto punto, esta carta nos muestra sobre el tema de la colecta. Y esta colecta es para una obra buena, para el sostenimiento apostólico misionero. Por tanto, vayamos entonces y confrontemos con algunas preguntas a la comunidad, familia de Nazaret, pero también confrontémonos nosotros como familia y dejémonos confrontar nosotros como personas. Entonces, esa primera pregunta podría ser la siguiente. ¿La comunidad familia de Nazaret colabora con la difusión del Evangelio? ¿Se vive en la comunidad familia de Nazaret la unidad en la humildad? ¿Se trabaja en la obra de la salvación? ¿Se vive como ciudadanos del cielo? ¿Se realiza la colecta para una obra buena dentro de la iglesia? Son las preguntas que pueden surgir después de darle uno un vistazo a esta comunidad, desde la carta que le escribe San Pablo a los filipenses. Ahora bien, en un cuarto encuentro iniciamos nosotros con la primera carta a los Corintios y decíamos de que íbamos a tener algunos encuentros con ella porque ya aquí es mucho más amplio el escrito que dirige San Pablo a esta comunidad de Corinto. Incluso, pues en el Nuevo Testamento se tienen dos cartas a esta comunidad de Corinto. En esta primera carta, entonces, se habla de, bueno, se pueden extraer más o menos
tal vez unos 10 puntos, de los cuales alcanzamos a tener 2 encuentros donde vivimos los siguientes temas. Dentro de esa realidad de la comunidad de Corinto, se puede hablar sobre el llamado a ser santos. Recuerde que es un tema muy recurrente en San Pablo, la vida de santidad. La vida de santidad recalca mucho Dios a través de San Pablo a estas diferentes comunidades, la vida en santidad. Y aquí lo hace sobre llamados a ser santos. Así lo expresa en el capítulo 1, versículo 2. Llamados a ser santos. Porque recordemos el método de Jesús. Jesús primero ve, luego discierne, para luego juzgar, ¿cierto? Para luego expresar. Muy bien. Entonces, llamados a ser santos. En un segundo momento, enriquecidos en todo. Esta carta es de las bellas, de las profundas que tiene San Pablo, pero también es por la misma realidad de la comunidad. Recordemos de que todas estas comunidades no son iguales y por eso les habla a cada una de ellas y expresa San Pablo los sentimientos de Dios y el querer de Dios a ellas de muchas maneras. No vamos a encontrar las comunidades con un solo tema. Hay de pronto algún tema que es muy recurrente, pero no todos tienen los mismos temas. Enriquecidos en todo, porque lo vamos a ver más a profundidad, el por qué enriquecidos en todo. Porque es una comunidad que geográficamente vive en la zona costera de Grecia. Tienen, por tanto, un puerto marítimo y allí llegan muchos comerciantes, muchas personas de muchas partes, no solamente de Europa, sino también de Asia y de África. Por tanto, es una riqueza cultural increíble, pero también religiosa, política. Es una cosmovisión de el mundo que se puede expresar en varias líneas. Por eso es que les dice San Pablo, enriquecidos en todo. Y lo vamos a ver luego a profundidad. También se habla sobre el llamado a la comunión, porque muy seguramente, bueno, no habría allí como mucha comunión, o hubo en un primer momento comunión y pudo que cuando escribe San Pablo esta parte de esa carta es porque seguramente se estaba fraccionando la comunidad. Bien, ese llamado a la comunión es un llamado a la fidelidad, primeramente, fidelidad a Dios y al Dios que San Pablo les presenta, al único Dios, como lo hablan los judíos, al único Dios. Pero ese Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo y a través del Padre, ese Dios trinitario, ese Dios cristiano, fidelidad a Él. Un mismo hablar, el llamado a la comunión también es a un mismo hablar, un mismo hablar. Ese llamado a la comunión es sin divisiones. Es que a mí me parece tal cosa, a usted le parece tal otra, a usted está bien, pero debemos llegar a un consenso. Y cuando se llegue a un consenso dentro de la comunidad, se debe de apoyar a ese consenso en que se ha llegado y no romper ese consenso, porque para eso se llegó, para eso hubo un trabajo previo. Muy bien. Esa llamada a la comunión en un mismo pensamiento, es decir, mentalidad, lo que los griegos llamaban metanoia, es la palabra que utilizan ellos. La metanoia es aquí, desde la razón.
Cuando se habla de ese pensamiento, es aquí, la razón. Y un mismo juicio, el juicio de la razón. No cambiar de pareceres. Hoy sí, mañana no. Hoy rojo, mañana negro. O ahora blanco, pero más tardecito amarillo. No. Y ese llamado a la comunión también desde la comida de bendición, que luego de ello viene entonces la parte del texto sobre la Eucaristía que tenemos nosotros como cristianos más antiguos. Es el texto más antiguo que tenemos nosotros escrito sobre la Sagrada Eucaristía, sobre lo que nosotros vivimos hoy, casi 2000 años después, sobre la celebración más grande que tenemos, la celebración eucarística, el misterio más grande de Dios allí, encerrado en la Eucaristía. Bueno, creo que hasta allí íbamos nosotros y allí habíamos quedado nosotros. Ah, no, recuerdo también de que tuvimos el último encuentro y hablamos sobre 3 puntos: la predicación, el hombre espiritual y la vocación a un estado de vida. Cuando hablamos de la predicación, que nos habla San Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, habla sobre la sabiduría divina o humana. Se cuestiona él, ¿no? Se cuestiona él. ¿Esto que se predica es por la sabiduría humana o por la sabiduría divina? ¿Por lo que viene de Dios y a través del hombre del Espíritu? ¿O se predica es a través del espíritu humano, del hombre mundano? Por eso viene el segundo apartado de ese encuentro que tuvimos nosotros, el hombre espiritual, y lo encontramos en el apartado del capítulo 2 de esa primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 16. Nos va a hablar también de los hombres carnales, que es todo ese tema desde el capítulo 3, versículos 1 al 4, y en algunos versículos del capítulo 5, el 1 y el 11, el hombre carnal. Entonces hay como esa contraposición, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y entonces en eso hace mucho énfasis San Pablo, mostrándole esa realidad a los corintios, pero también nos la puede estar mostrando a nosotros hoy en día, porque ese es el ejercicio que estamos haciendo nosotros con este recorrido a través de las cartas. El hombre espiritual, dice San Pablo, es un hombre servidor en la iglesia y para la iglesia. Y también ese hombre espiritual necesita, digámoslo así, comporta, valga la redundancia, un cuerpo, porque pues el espíritu, ¿dónde está? Comporta un cuerpo, allí está ese cuerpo humano que tiene también esa parte espiritual. Muy bien, y terminábamos con el tema de la vocación a un estado de vida. Entonces allí San Pablo bellamente nos habla sobre el matrimonio, que hay varias citas de allí de primera carta a los Corintios, en ese capítulo 7, sobre todo, desde el versículo 1 hasta el 39, exceptuando algunos, que va a hablar del otro estilo de vida que nos habla a nosotros San Pablo, y es a la virginidad, ¿cierto? Que es como la vida consagrada, es decir, a la vida matrimonial y la vida consagrada a Dios, a Dios. Bueno, entonces ese fue el recorrido que tuvimos nosotros en los encuentros, y con eso quería yo entonces que en este primer encuentro de este año entonces hiciéramos un repaso por lo que hemos caminado, para que tengamos algo mucho más fresco para el próximo encuentro, que será la próxima semana, y continuaremos entonces en la primera carta a los Corintios, porque todavía nos falta unos capítulos, nos falta todavía recorrer cerca de 5 o 6 capítulos, donde hay unos temas muy interesantes que nos propone a nosotros San Pablo, y los veremos entonces en el próximo encuentro.
Si hay de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún aporte, levantamos la manito y ya desde quien esté manejando la isla de Zoom, pues nos permite y nos abre el sonido. Muchas gracias. Bueno, ese silencio significa que todo está claro o hay confusión. El silencio significa que o todo está claro o no entendimos nada. Alguna de las dos. Bueno, esperemos que sea la primera. Diga, José, entonces, dentro de 8 días terminamos el pedazo que nos falta de la carta de los Corintios. La primera. Y ahí seguiríamos con la otra carta. Con la segunda, sí, para irla leyendo, para que vayamos haciendo el ejercicio de la lectura, para que cuando comencemos a desglosarla, mirando así los temas que nos propone San Pablo en la segunda carta, tengamos ya un conocimiento, una cercanía con esa segunda carta a los Corintios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces cerremos este encuentro. Les agradezco por su disponibilidad, por su generosidad para con Dios, con este tiempo, y me alegra mucho volverlos a ver. Me disculpan esos 5 minuticos que les llegué tarde, pero bueno, ahí vamos trabajando para el Señor a través de estos medios y presencial también. Me encomiendan por favor en sus oraciones, tengan la bondad, y yo los sigo encomendando en las Eucaristías y en mis oraciones. Los quiero mucho, los recuerdo, oro por cada uno de ustedes, por sus familias, y bueno, me alegra mucho volver a ver a César así ya con ánimo, pasando el COVID, a Sandra también, gracias a Dios. Lo veo, lo noto